Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo 13 al 17, y dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde y te damos gracias siempre por tu palabra, que es la revelación tuya, que tú te has revelado a través de las Escrituras y de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y te pedimos, como siempre, que esta Escritura que tú has inspirado, Señor, el día de hoy se ilumine en nuestro corazón y podamos entender tu palabra. Y que podamos entender esto, Señor, que el apóstol Pedro escribe, Señor, a los dispersos en aquellas provincias romanas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, este pasaje que hemos leído está dirigido, como hemos hablado, a los dispersos, a los hermanos de la dispersión que están en estas provincias romanas del Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro sabe que están sufriendo la presión de la sociedad, están siendo perseguidos por la sociedad por su conducta como cristianos. Y a pesar de todo eso, les pide a los creyentes de su sufrimiento, les remarca que son nacidos de nuevo, les pide a los creyentes que de la dispersión que se sujeten a las autoridades y que respeten a todos como un buen testimonio del Señor Jesucristo. Y entonces les está diciendo el Señor, el apóstol Pedro, Dios a través del apóstol Pedro, que los creyentes deben respetar la autoridad establecida y a todas las personas porque entienden que eso es la voluntad de Dios. Y como decía ahora el apóstol Pedro, inicia una serie de recomendaciones y está empezando recomendándoles ahora que respeten la autoridad establecida, las leyes que establecen estas autoridades. Está hablando que respeten también a los siervos y está hablando de la conducta de los siervos, de la conducta de los esposos y de la conducta de las esposas. Pero Pedro inicia esta serie de recomendaciones con el tema de la autoridad. Y les ha dicho anteriormente que son linaje escogido, que son real sacerdocio. Les ha dicho también que son una nación santa. Y les ha dicho también que son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Extranjeros porque son ciudadanos del reino que viven en esta tierra. Peregrinos porque están pasando temporalmente por esta tierra. Y ahora les exhorta a vivir como extranjeros y peregrinos, pero les exhorta a vivir con respeto, con el respeto necesario a las leyes y a la autoridad establecida en aquel tiempo por el Imperio Romano. Les está diciendo, vivan como extranjeros y peregrinos, pero respeten las leyes y las autoridades establecidas. Y está diciendo no solamente las leyes y autoridades establecidas, sino respeten a todos. Es lo que está diciendo este pasaje. Y veamos versículo 13, dice, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aquí en la oración inicial que está diciendo someteos, o está diciendo en el versículo 13 que por causa del Señor. La primera palabra que aparece en el idioma original no es por causa, sino más bien aparece someteos. Entonces está hablando, someteos más o menos quiere decir sujetaos. O sea, el énfasis de este versículo es que está diciendo sujétense por causa del Señor a las instituciones humanas. O sea, la primera palabra es sujétense. Y está mostrando el énfasis que Pedro está tratando de enseñar ahora a los dispersos. Acuérdense que estos hermanos están siendo perseguidos por la sociedad, están siendo perseguidos por sus creencias, están siendo presionados por una sociedad adversa y a ellos
Y parece que la persecución de Roma está empezando, no directamente a ellos, pero parece que ya está empezando. Y a ellos les está recomendando y todavía les está diciendo que se sujeten por causa del Señor, a las instituciones humanas. Aquí instituciones humanas se refiere a todas las instituciones de creación humana. Entre ellas también están las leyes, en otras palabras, las instituciones establecidas por el hombre. En el contexto del Imperio Romano se está refiriendo al orden civil establecido por el gobierno romano. Le está diciendo, obedezcan, hermanos, a pesar de su persecución, a pesar de su sufrimiento, obedezcan todavía a las leyes civiles y a la autoridad civil establecida en el Imperio Romano. Entonces aquí está hablando de un principio general para los ciudadanos, para los creyentes que somos ciudadanos o para los creyentes que vivimos en un país. A eso se refiere. No se está refiriendo a una nacionalidad específicamente. Se está refiriendo aquí la palabra del Señor más claramente a todos los creyentes que viven en una nación. Como principio, tanto gentiles como judíos, le está diciendo que deben obedecer las leyes por las que gobiernan aquellas autoridades romanas, siempre y cuando estas leyes, y ahí vamos la cosa, no se conflictúen tampoco con lo que enseñan las Escrituras. Y este es el principio. ¿Cómo tenemos que vivir los creyentes en los países? ¿Cómo debemos vivir nosotros como creyentes en los Estados Unidos? ¿O cómo debe vivir un creyente en cualquier país, en cualquier nación? Y está diciendo más antes la Escritura que somos extranjeros y somos peregrinos. Y en un sentido sí somos extranjeros y peregrinos, porque no pertenecemos a este mundo, somos del reino de Dios. Y estamos pasando temporalmente por esta tierra. Pero aquí el apóstol Pedro recomienda que debiéramos vivir respetando las instituciones humanas. Deberíamos vivir respetando la ley y las autoridades aquí establecidas. Pero aquí aclaramos la cosa. Y Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 19, mire cuando le llevan el concilio para prohibirles hablar de Dios, dice, mas Pedro, Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto nos enseña un principio también como ciudadanos creyentes o como personas que vivimos en una nación. Nos enseña a obedecer las leyes, nos enseña a sujetarnos a la autoridad establecida, nos enseña a sujetarnos a las leyes que hay en la nación. Pero también nos enseña que nuestra obligación es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo va esto? A veces hay leyes que contradicen la palabra de Dios, que a pesar de que son legales en una nación, contradicen la Escritura, a lo cual los creyentes, aunque sea la ley, no estamos obligados a obedecer, porque hay leyes que van directamente en contra de la moral que nosotros creemos que está centrada en Dios. Pero mayormente las leyes están hechas para el orden en la sociedad. Y así que Pedro recomienda que cualquiera que sea la situación difícil que están viviendo los dispersos, obedezcan las leyes, pero también actúen hechos. Y recomienda también que es mejor y es justo obedecer mejor a Dios que a los hombres cuando esas leyes quieren llevarte a desobedecer a Dios. Y esto es lo que los creyentes hacemos, y esto es lo que los creyentes por muchas épocas en la historia de la humanidad han hecho, que han obedecido antes a Dios que a las leyes humanas cuando éstas se contradicen con la palabra del Señor. Entonces, a esto estamos llamados también nosotros como creyentes. Los creyentes tenemos que ser ejemplo en la obediencia de las leyes. Y dice, esta obediencia no es para evitar el castigo, dice, sino por causa del Señor. O sea, nosotros no obedecemos las leyes por miedo al castigo que las leyes infringen a aquellos que desobedecen. Nosotros los creyentes tenemos otra motivación para obedecer las leyes. Nuestra motivación es por causa del Señor Jesucristo, por causa de un buen testimonio. ¿Cuándo dicen amén? Así que nuestra obediencia es mucho más allá. Así que el buen testimonio es importante, y esto está recomendando el apóstol Pablo, por causa de Dios, someteos por causa del Señor a toda institución humana. O sea que nuestra sumisión, nuestra obediencia a las leyes
tienen que ser por causa del Señor Jesucristo, por un buen testimonio que nosotros tenemos que dar. Hermanos, y aquí en los Estados Unidos tenemos leyes que están establecidas, las leyes federales, las leyes estatales, las leyes de los condados, las leyes de las ciudades, dependiendo en qué geografía usted vive, las leyes se parecen, pero son específicamente para cada lugar. Y el creyente, por el buen testimonio del Señor, está llamado a sujetarse a estas leyes. Asuntos están en discusión nacional en este momento. Asuntos que los cuales nos llama a la reflexión como pueblo de Dios, cuál es la postura que nosotros tenemos que tomar. Pero está bien claro que aquello que contradice la palabra de Dios no es algo que nosotros tenemos que apoyar. Nosotros tenemos que plantarnos firmes en nuestras creencias. Finalmente, también hay la libre expresión para los cristianos y tenemos que plantear nuestra postura claramente de que vamos a apoyar aquello que va con la palabra del Señor. Y dice, ya sea al rey como superior o a los gobernadores. Aquí está describiendo a los reyes como autoridades que heredan el poder para gobernar a su pueblo. Eso era el sistema de reyes, ¿verdad? Un rey, su hijo el príncipe, hereda ese tipo de autoridad. Aquí no está distinguiendo qué tipo de gobierno es. No está diciendo, sujétense si el gobierno es democrático. Y muchos otros van a hacer otras preguntas a los tipos de gobierno que existen. La Escritura no discrimina en los tipos de gobiernos que existen. Lo que está diciendo es que los creyentes deberían de vivir sujetándose a las leyes establecidas por las instituciones humanas por la causa del buen testimonio al Señor. Pero cuando esas leyes están contradiciendo la fe, es mejor obedecer a Dios. Y es lo que el apóstol Pedro también está enseñando. Y dice, y a los gobernadores, las personas que gobiernan ciertos sectores del imperio romano eran gobernadores. Y ahora la distribución política, el gobierno político es diferente en cada nación. En los Estados Unidos tenemos un presidente, luego tenemos gobernadores en los estados y tenemos también en cada condado autoridades que gobiernan. Y aparte es el poder judicial entre los tres poderes del Estado. Pero aquí está describiendo esto y fíjese, para Jesús, él entendía bien el asunto de la autoridad, y no solamente él. Mire, déjenles que les lea este pasaje en Lucas 23, 1 al 10, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este hombre le dice, yo también soy hombre bajo autoridad. No me he sentido digno, Señor, que tú entres a mi casa. He entendido quién eres. Y por eso solamente di la palabra. Ordena desde aquí. Tú eres Dios, puedes ordenar desde aquí. Ordena y mi siervo se va a sanar. Y Jesús queda maravillado por el entendimiento de este centurión de qué es la autoridad, qué es las leyes establecidas, no solamente en Roma, sino está hablando de la autoridad celestial. ¿Qué les parece? Aquí el apóstol Pedro no está escribiendo algo diferente a lo que el Señor enseñó. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que hay que sujetarse, someterse por causa del Señor a las instituciones humanas, a las leyes, pero por causa del Señor. Y esto está diciendo aquí bien claro también a los reyes, a los gobernadores. Y aquí está hablando
acerca de la autoridad del Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesús entendía lo que era la autoridad. Y Pedro está recomendando en base a lo que él había aprendido del Maestro también. Quedó maravillado cuando el centurión entendió la autoridad celestial basado en la autoridad terrenal que como centurión romano había vivido. Hermanos, qué interesante es que la Biblia hable de esto, que los creyentes deben entender lo que es autoridad, que los creyentes deben vivir respetuosos de la ley y respetuosos de la ley de Dios también, que es la palabra de Dios. Que los creyentes deben vivir obedientes por causa del testimonio, obedientes a la ley. Y lo dice como a superior, no tanto que esa persona sea superior, sino lo que representa como persona, como autoridad del gobierno. Lo mismo que a los gobernadores. Un país disfuncional es aquel donde los gobernantes abusan de su poder y los ciudadanos viven en constante rebeldía. Hermanos, Dios está de acuerdo con la autoridad y el creyente debe sujetarse para buen testimonio a la autoridad, obedecer las leyes. No debe buscar esquivar las leyes, debe buscar obedecer lo que está establecido, toda autoridad humana. Como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Este versículo dice que los gobernantes son como enviados por Dios. Pero muchos dirán, ¿cómo Dios puede enviar gobernantes, aunque sean tiranos, que se aprovechen de las naciones? ¿Cómo puede ser esto? Mire lo que dice Lucas 22, 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige, y como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dice aquí, las naciones, los reyes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas. Los discípulos estaban queriendo buscar una posición de autoridad porque no entendían, yo voy a estar aquí, a tu derecha, a tu izquierda. Y aquí el Señor está diciendo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige más como el que sirve. Aquí está hablando que el más grande va a ser el más grande servidor. Entonces, está hablando claramente aquí que las autoridades están puestas para restringir el mal. Pero hay autoridades que tal vez se aprovechan del poder, como usted ve en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos han sido tiranos en sus gobiernos? Han subyugado a las naciones. Pero aún así, el Señor a nosotros nos manda a vivir, conservar, apoyar el orden establecido para que no haya más desorden, porque está diciendo claramente aquí el versículo que estas autoridades, los gobernantes, están aquí para castigar a los malhechores. En otras palabras, el fondo de la autoridad es restringir el mal. Dios apoya a la autoridad porque la autoridad ayuda a restringir el mal en la nación donde esa persona es autoridad. Así sea rey, así sea gobernante, sea quien fuese esa autoridad, de todos modos, su rol es restringir el mal. Pero su otro rol también es alabar a los que hacen el bien. ¿Esto qué quiere decir? Fomentar que se haga el bien en el lugar donde esta persona es autoridad. Entonces la autoridad está puesta para castigar al malo, y o sea, ¿qué significa restringir el mal? No para apoyar el mal. Bueno, esto es importante, hermanos, entender. Pero ¿cómo una autoridad puede distinguir entre el bien y el mal? Y aquí estamos con un gran problema, hermanos. Porque una persona que no conoce a Dios
puede pensar que una cosa es bien, sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, está mal. Y si esta persona llega a ser autoridad, lo que es bien para él está mal para las Escrituras. Y lo que es mal para las Escrituras está bien para él. Por tanto, ¿cómo una persona puede hacer el bien, restringir el mal y fomentar el bien si él mismo no puede distinguir entre el bien y el mal? Por eso que el ser autoridad, hermanos, implica carácter moral. No solamente saber cómo se maneja una nación, no solamente es haberse educado en las mejores universidades, no solamente es demostrar que sí puede manejar la economía, el ejército, todas las cosas que podemos tener, o cuán elocuente sea al hablar, o como quiera que sean las cualidades de esta persona. La palabra está mostrando que la autoridad tiene que tener calidad moral, porque tiene que saber distinguir entre el bien y distinguir el mal. Y tiene que castigar el mal, tiene que restringir el mal y tiene que alabar cuando hacen el bien. Pero cuando esa línea no está clara, es cuando el pueblo sufre, porque esta persona no sabe distinguir lo que es el del bien del mal. Y está de autoridad. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes estamos llamados para orar para aquellos que nos van a gobernar. Estamos en periodo eleccionario aquí en los Estados Unidos. Que Dios ponga una persona que tenga conciencia moral, una ética cristiana en su corazón, que sepa distinguir entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para que ayude a restringir el mal y para que alabe a aquellos que hacen el bien. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos, esto debe hacernos pensar a nosotros en este tiempo que el tener autoridades para nosotros es una responsabilidad que debemos orar por ellos. Por eso hay que orar por las autoridades. Porque aunque una persona sepa qué es el bien y el mal claramente, necesita de nuestras oraciones, porque cada día una autoridad tiene que tomar decisiones. Y tampoco nuestras autoridades, por más creyentes que sean, tampoco son perfectas. Por tanto, necesitan oración para que puedan distinguir entre el bien y el mal. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, los creyentes de la dispersión debían sujetarse a las instituciones humanas como al rey, gobernadores, porque están para restringir el mal, castigándolo, y estimular el bien, alabándolo. Los creyentes, hermanos, respetan la autoridad establecida. Cualquiera que sea su sistema de gobierno, las autoridades están para castigar el mal y premiar el bien en las sociedades. Hermanos, los creyentes respetan la autoridad establecida y los creyentes viven en paz bajo esa autoridad. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Sujetarse a la autoridad por causa del testimonio del Señor Jesucristo, a las instituciones humanas, leyes y autoridades, dice, es voluntad de Dios. O sea que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en sujeción a las autoridades. El obedecer las leyes, sujetarse a la autoridad es voluntad de Dios, aclarando que ellas no se conflictúen tampoco con la ley de Dios. Por eso cuando ya se trata de la libertad de cultos, cuando ya se trata de nuestra creencia y nos quieren regular lo que nosotros vamos a creer y que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, es el momento de pronunciarnos nosotros, hermanos. Nosotros obedecemos la palabra de Dios porque esa es la verdad. Y entonces el resto de las leyes también. En este caso, obedecer la ley no es una opción, es la voluntad ordenada de Dios para el creyente. Entonces la Escritura nos dice que los creyentes debemos ser buenos ciudadanos y obedientes a la ley.
Dice que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Parece que la gente de ese tiempo estaba sufriendo la murmuración de las otras personas y necesitaban tener un buen testimonio. Y un buen testimonio era obedecer las leyes, el orden establecido, pues en algún momento estas personas que estaban murmurando contra los creyentes llegarían a conocer al Señor. Y cuando ellos llegaran a conocer al Señor, el buen testimonio de haber obedecido las leyes y cumplido con la nación, les haría a ellos que dejen de murmurar. Hermanos, podemos decir también que para confrontar la murmuración y la calumnia, lo mejor que se puede hacer es tener un buen testimonio, mantenerse bien. Y estas personas estaban murmurando contra los creyentes. Y aquí les recomienda que ellos, para hacer callar esto, tengan un buen testimonio, se sujeten a las autoridades, cumplan con las leyes establecidas. Porque algún rato estas personas pueden llegar a conocer al Señor. Y por tanto, al conocer al Señor, ellos pueden ver que lo que han murmurado no estaba bien. Versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí Pedro, les está hablando de la libertad cristiana, como libres. ¿De qué es libre el cristiano? El cristiano es libre de la esclavitud del pecado. Entonces, como el creyente es libre de la esclavitud del pecado, aquí le está recomendando que ellos se comporten como libres de la esclavitud del pecado, pero no usen. El hecho es que cuando uno cree y ha sido perdonado sus pecados desde que ha nacido hasta que va a ser glorificado, hasta que vaya donde el Señor, sus pecados han sido perdonados. Pero si peca en el intermedio, dice 1 Juan 1:9 que debe confesar sus pecados. Es lo que dice la Escritura. Por eso aquí está recomendando Pedro, vivan como libres, pero no como aquellos libres. Es decir, vivan ustedes como perdonados, ya no van a ser condenados por sus pecados, pero el hecho de que ya han sido perdonados todos sus pecados por el Señor, que no les dé a ustedes el derecho de vivir en pecado para hacer lo malo. O sea, no usen como pretexto de que ya son salvos, ahora todos mis pecados están perdonados, voy a hacer cualquier cosa mala. Sino dice, viva como siervo de Dios. Ahora que usted ha sido salvado, recomienda Pedro a los hermanos de la dispersión que viva dando ejemplo, obedeciendo y además no usando su libertad cristiana del perdón de sus pecados para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto quiere decir que el creyente de la dispersión ya no será más condenado por su pecado, aunque cuando peca tiene que confesar, pero su pecado ya no para castigo eterno, sino para vivir libre de pecado ahora en los valores del reino. Pero esa libertad del pecado no debería de servirle, hermano, al creyente de la dispersión para seguir pecando, sino para vivir como una persona libre del pecado. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sujetarse a las instituciones humanas establecidas es lo que Dios quiere para los creyentes de la dispersión. Esto callará a los que calumnian y además poniendo su libertad cristiana al servicio de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que los creyentes se sujeten a las autoridades establecidas. Esto es un buen testimonio y además pone su libertad cristiana al servicio de Dios. Entonces podemos decir que los creyentes se sujetan a las autoridades porque es voluntad de Dios para buen testimonio y uso de su libertad cristiana. ¿Qué recomendación del apóstol Pedro? Que a pesar de las situaciones adversas que podamos vivir, todavía tenemos que dar buen testimonio, vivir como buenos ciudadanos, sujetándonos a las leyes establecidas y sujetándonos también a la autoridad. Y veamos lo que dice el versículo 17, y aquí resume prácticamente todo lo que está diciendo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Honrad a todos. Aquí la palabra honrar mejor se traduce como respetar. En esta frase Pedro está diciendo a los creyentes de la dispersión que deben respetar a todas las personas. Hermano, mire qué enseñanza. Todos merecen respeto, sin importar absolutamente nada. Todas las personas merecen respeto.
Aquí está diciendo honrad a todos. En otras palabras está diciendo respeten a todos. Todos merecen respeto. No hay una persona que no merece respeto. El creyente debe respetar a todos. Y el Señor enseñó a amar a tus enemigos. El creyente debe respetar a todos. Increíble. Amad a los hermanos. No solamente eso, sino amad significa el amor ágape incondicional. Esa es la palabra que utiliza aquí en el griego. Dice, ama incondicionalmente a los hermanos. Está hablando de este amor incondicional que debería de haber entre los dispersos en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero a nosotros también nos llega esto, que nosotros no solamente deberíamos de sujetarnos a las leyes establecidas o a la autoridad establecida por causa del Señor y a toda institución humana, porque las autoridades están puestas para restringir el castigar al malhechor y para alabar a la persona que hace el bien, sino que deberíamos de respetar a todos, incluyendo a las autoridades. Deberíamos de respetar a todos, dice, y amar a los hermanos con el amor incondicional. Mire, es lo que está diciendo Pedro. Eso está recomendando. Amad a los hermanos. Y el versículo, la siguiente frase dice, temed a Dios. Esto quiere decir que debían vivir en el temor a Dios. En otras palabras, considerando a Dios en sus vidas. Así deberían de vivir. Temed a Dios. No quiere decir que tengan miedo de Dios. Significa que para las cosas que hagamos es necesario considerar a Dios como parte de su vida. Eso va a restringir en tu vida las cosas que a veces no podemos hacer de acuerdo a la Escritura. Y finalmente dice, otra vez vuelve y dice, honrad al rey. Así también debían respetar al rey. No solamente sujetarse, sino también respetar al rey. Y en nuestro caso, y a veces, aunque no nos gusta las cosas que hacen las autoridades, pero la palabra dice que debemos respetarlas. ¿Qué les parece? Hermanos, a veces la libertad de expresión en los Estados Unidos no se utiliza muy bien. La libertad de expresión ha sido más para que a través de la conversación salga la verdad. Esa ha sido la razón de la libertad de expresión. Pero algunos aprovechan la libertad de expresión para insultar, para denigrar, para dañar a su oponente o a quien sea que está en autoridad en el país. Faltarle el respeto. Y la palabra dice bien claro, honrad al rey. Si traducimos en términos de hoy, está diciendo que tenemos que respetar a las autoridades, desde el presidente de la nación hasta cualquier otra autoridad. Y finalmente dice la Escritura, respete a todos, dice Pedro, respete a todos. Todos se merecen respeto. Mire, por eso el tema de hoy lleva como título respeto, porque la Biblia está enseñando al creyente que el creyente debe vivir con respeto a todo, a las instituciones, a las leyes, a las autoridades, a los hermanos, a todas las personas. El creyente debe ser ejemplo de respeto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al enseñarnos estas cosas, lo que podemos ver es que tenemos un Dios tan bueno y tan poderoso y tan perfecto que nos puede enseñar verdad para hacernos mejor en la sociedad. En síntesis, debemos respetar a todos, honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Los creyentes de la dispersión deben respetar a todos, amar a los hermanos, vivir en el temor de Dios, respetar al rey. El respeto a todos, el amor incondicional, vivir en el temor de Dios y respetar a los que están en autoridad es mandamiento de Dios. Los creyentes respetan a todos y viven en el temor de Dios. Esto es lo que Pedro está enseñando a su audiencia, a aquellos hermanos que están en Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Les está diciendo que a pesar de las circunstancias difíciles que ustedes están viviendo y las presiones de la sociedad, ustedes como creyentes deberán de sujetarse a las instituciones humanas, honrarán a todos por causa del Señor. Les está diciendo ustedes como creyentes de la dispersión deben sujetarse a las autoridades, respetar a todos como un buen testimonio del Señor Jesucristo. Les está diciendo también que el creyente se somete a las autoridades establecidas y respeta a todos como parte de su buen testimonio cristiano. Los creyentes respetan a la autoridad establecida y a todas las personas porque entienden que esa es la voluntad de Dios. El respeto.
Y creo que en este tiempo, en nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos, hace falta mucho el respeto. Y cuánto más nosotros como creyentes podemos contribuir a esto, para que esto mejore, practicando nosotros el respeto con todas las personas. Que el Señor pues nos pueda guiar, que el Señor pues nos pueda hablar, que el Señor pues nos pueda fortalecer para que nosotros podamos respetar y honrar a todas las personas, empezando por el presidente de la nación y a todos los ciudadanos y a todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos en general. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta tarde. Gracias por la palabra que siempre nos habla y nos ilumina el corazón y que podemos entender, Señor, lo que el apóstol Pedro ha recomendado a aquellos que estaban dispersos, Señor, en esas provincias romanas, que a pesar de todas las presiones que vivían, porque eran renacidos, y aunque eran real sacerdocio, nación santa, y vivían en un lugar adverso, les recomienda que vivan como extranjeros y peregrinos, pero que como extranjeros y peregrinos, Señor, también debían sujetarse a las instituciones humanas y que deberían de vivir no solamente con respeto a ellas, porque están para restringir el mal y para alabar a aquellos que hacen el bien, pero también, Señor, deberían de respetar a todos. Y haz que esto haya en nuestro corazón, Señor, que vivamos como está enseñando tu palabra, Señor. A veces nos es difícil, pero el día de hoy queremos orar así, para que nos fortalezca, Señor, y que podamos vivir aquí en esta tierra, como extranjeros y peregrinos, pero sujetándonos a las leyes establecidas y a la autoridad establecida. Y respetando a todos en síntesis, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio, porque tú quieres que esto se haga como buen testimonio de que te conocemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.